Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Jesús podía haber impedido la muerte. Él tenía el poder de sanar, pues ya lo habían visto varias veces, pero ahora la esperanza no es la misma. Ya ves, mi querido oyente, ¿cuál es el tamaño de tu fe? Si el caminar en esta vida te está matando poco a poco es porque no estás en el camino correcto. Sigue ahora nuestra Ruta 66, que es la vía segura para una vida con propósito y esperanza. La serie sobre los Evangelios sigue explorando el libro de Juan y hoy nos vamos al capítulo 11 para descubrir una historia que mueve los cimientos incluso del mundo de los muertos. Nuestro tema será vida y muerte en la tierra de Israel. Viviendo en un mundo repleto de dramas y enfermedades, seguramente necesitamos aprender esa lección de Jesús. Así que toma nota. Te saluda una vez más Esperanza Suárez con Andrés Ocampo desde el control técnico y ahora es el turno de la exposición de Fernando Díaz. Así es, mi querido oyente. Ya vienes con nosotros por la Ruta 66 y hemos estado descubriendo que en el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Es la comprobación de la divinidad de Jesús, de que tiene la misma naturaleza de Dios Padre, algo que claramente se puede notar por sus milagros, las famosas señales milagrosas que aparecen en Juan. Y aquí vamos a tener la séptima señal, que es la famosa historia de la resurrección de Lázaro. Por eso vamos a ver muerte y vida en la tierra de Israel, conocida aquí como Palestina, mientras era una provincia romana en los tiempos del ministerio de Jesús. Así que el texto nos empieza a decir que había un hombre llamado Lázaro, que era de una pequeña ciudad o pueblo llamado Betania, y que estaba bastante cerca de Jerusalén, y que sus hermanas eran Marta y María. Y lo que ocurrió es que Lázaro se puso enfermo. En esa situación, tal como relata la Nueva Versión Internacional, el texto bíblico nos revela que las hermanas de Lázaro pidieron que se le dijera a Jesús: «Señor, tu amigo querido está enfermo», lo cual muestra que el Hijo de Dios también disfrutaba de plena humanidad. Jesús tenía una amistad muy cercana con aquella familia. Así que Jesús, ya anunciando lo que Dios había definido que había de ocurrir en esta situación específica, afirma que esa enfermedad no iba a terminar en muerte, sino afirma que la enfermedad era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuese glorificado a través de ella. Es muy importante observar, querido oyente, cómo las circunstancias negativas de nuestras vidas muchas veces son grandes oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Y es que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí el versículo 5 refuerza la amistad que él tenía con la familia. Sin embargo, para nuestra sorpresa, cuando escucha la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él se queda 2 días más en el lugar donde está. Jesús entonces dice a sus discípulos que quiere volver a Judea. Los discípulos se quedan preocupados y pensando desde el punto de vista humano. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? Jesús entonces dice que él sabe lo que hace, pues está siendo conducido por Dios. Y habla de manera metafórica en los versículos 9 y 10, diciendo que el que camina de noche tropieza, pues en él no hay luz, pero el que camina de día no tropieza, pues ve la luz del mundo. Enseñando así su condición de luz de este mundo y su plena conciencia de lo que está pasando. Y dice que Lázaro estaba dormido y que pronto estaría allí en aquella localidad para despertarlo. Los discípulos no se preocuparon mucho porque pensaban que Jesús estaba hablando del sueño natural y que Lázaro solo estaba durmiendo. Así que Jesús, dejando claro lo que pretende hacer, afirma categóricamente que Lázaro estaba muerto. Entonces la preocupación de los discípulos empieza a aumentar. Tomás, por ejemplo, se acerca y dice: «Escucha, si él murió, ¿qué haremos allí? Así que, ¿cuál es la razón de que vayamos?». El texto no presenta la respuesta de Jesús, que se marcha hacia allí, y sorprendentemente llega al lugar 4 días después de la muerte de Lázaro. Mi querido oyente, vemos la muerte presente en la vida de Lázaro, aquí en la tierra de Israel. Lázaro había perdido la vida y Jesús llega a Betania, que está a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Así que imagínate qué situación. Todos allí alrededor,
ya que muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. A causa de la situación y en el contexto de la cultura judía, es algo más fuerte, más intenso. Ellos de verdad lloraban. De hecho, se contrataban mujeres para llorar con ganas a causa de aquellos que fallecían. Así que puedes claramente imaginar el escenario que está ocurriendo aquí. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa, según nos dice el versículo 20. Así que Marta se acerca a Jesús con su corazón lleno de tristeza diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Jesús entonces va directo al punto y afirma: «Tu hermano resucitará». Marta escucha aquello que no espera, tal como ninguno de nosotros jamás esperaría, que la muerte pudiese ser traducida en vida. Así que ella contesta: «Ya lo sé, conozco bien la doctrina. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final». Jesús entonces dice una de las frases más importantes, mi querido oyente. Es esa afirmación que necesitas saber y no la puedes olvidar. Él dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». Y prosigue preguntando: ¿crees esto? Jesús aquí va a mostrar que Él es el Hijo de Dios, no solamente con su discurso, ni apenas con palabras bonitas, sino mostrando su poder sobre la muerte para demostrar que Él es el Señor de la vida. Así que, mostrándose como la resurrección y la vida, Él presenta su palabra contundente. Marta contesta temerosa: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Ella afirma su fe, pero no toca aquí el asunto de la resurrección, lo cual trae aquí una gran dosis de suspense en este texto bíblico tan especial. Entonces el Evangelio nos dice que, dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: «El maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. El texto entonces nos dice que Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él, todavía acercándose a la localidad, y dice que los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es interesante notar que la fe de la familia es bastante clara en cuanto a que Jesús podía haber impedido la muerte. Él tenía el poder, desde luego, de sanar, pues ya lo habían visto varias veces, pero ahora la esperanza no es la misma. Ya ves, mi querido oyente, ¿cuál es el tamaño de tu fe? ¿Crees de verdad que Jesús tiene el poder más allá de esta vida, un poder que está más allá de la fuerza de la muerte? Esta es la gran verdad, la gran esperanza de la fe cristiana. Al ver a María llorando y a los judíos todos juntos, observa qué interesante el detalle del texto. La Biblia dice que Jesús, aún con todo su poder, se conmovió y se turbó en su espíritu. Jesús aquí muestra su gran amor y compasión, y entonces él pregunta en ese momento de tanto suspense: «¿Dónde lo habéis puesto?», preguntó. «Ven a verlo, Señor», le respondieron. Jesús lloró, dice el versículo 35. Es impresionante, en el momento de enseñar su gran poder sobre la muerte, su gran poder asociado a la resurrección, la sensibilidad y la humanidad de Jesús se destacan porque Él se emociona con aquella circunstancia tan difícil para la familia. Los judíos incluso comentan: «Mira cómo le gustaba esa familia, mira cómo amaba a Lázaro». Entonces algunos empiezan a quejarse: «¿Este que abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera?». ¿Cuántas veces no hacemos ese tipo de pregunta? ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi amigo o mi esposa han pasado por esa situación? Si Dios es bueno, ¿dónde estaba en un momento así? Mi querido oyente, eso estaba ocurriendo para que se manifestara el propósito mayor de Dios,
la gloria de Dios. Así que no te desesperes. Comprende las cosas con los ojos espirituales. Entonces el texto, poniendo énfasis todavía en el profundo amor de Jesús, dice que él estaba profundamente conmovido y fue al sepulcro, donde había una cueva con una piedra puesta a la entrada, lo cual era común allí en la tierra de Israel cuando se sepultaba de verdad. Jesús entonces da una orden que resuena de modo impresionante: quitad la piedra. Marta, asustada, dice: Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. Contestó Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que el texto va creciendo en tensión y en suspense, y remueve nuestra expectativa. El versículo 41 dice que entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Mi querido oyente, imagínate en aquella circunstancia con un muerto de 4 días y un montón de gente alrededor llorando, unos con un mínimo de esperanza y otros llorando. Quisiera haber estado en aquel momento para ver esa escena. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Les dijo Jesús: quitadle las vendas y dejad que se vaya. Mi querido oyente, mi querido amigo, mi compañero de viaje en este estudio bíblico de la palabra de Dios, Jesús es el Señor de la vida que vino para darte vida eterna. Veremos al final del capítulo que a causa de ellos, sorprendentemente, aquellos opositores de Jesús, al revés de aceptar sus palabras y creer, ellos recelaban que esa circunstancia los hiciera tener una pérdida política y económica. Así que se dispusieron a conspirar, preparándolo todo para matar al propio Señor de la vida. Así es, mi querido oyente, entre la muerte y la vida en la tierra de Israel, Jesús mostró la verdadera resurrección. Así que ahora la reflexión te toca a ti. La verdad es que es el tiempo de que también abras tu corazón a Dios, de que confíes totalmente en Él como tu Salvador. Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro. Así es, la Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito. Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales. ¿Y cómo las encontramos? Buscando en RTM Ruta 66 encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades. RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora seguimos aprendiendo las verdades de la Escritura con nuestra Ruta 66. Volvemos ahora con las preguntas sobre el capítulo 11 de Juan. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que tenemos diferentes formas a través de las cuales puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus comentarios, tus preguntas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes disponible nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Estamos acompañando la exposición y empiezan a surgir algunas dudas y algunas preguntas, así que vamos a resolverlas. ¿Por qué en el versículo 4 Jesús afirma que la enfermedad de Lázaro no resultaría en muerte? Al fin y al cabo, Lázaro murió. Entonces, ¿qué? ¿Cómo queda la cosa?
Ya lo ves. Observando así a primera vista, incluso podríamos pensar que está ocurriendo una contradicción. Pero la palabra de Jesús se refiere al elemento final que vamos a verificar aquí en el capítulo 11. Lázaro murió, y murió de verdad, pero murió temporalmente. Incluso el texto de la traducción de la Nueva Versión Internacional dice que no terminará en muerte. La muerte iba a ocurrir, pero ella no sería el fin. De hecho, recordarás que una de las cosas más importantes que podemos descubrir es que la muerte, de hecho, no es el fin. No fue el fin de la vida de Lázaro. Jesús lo resucitó. Pero un día todos estaremos de nuevo vivos ante Dios. Ahora bien, todos los que estamos siguiendo este estudio nos quedamos con ganas de hacer aquella pregunta inevitable. Jesús afirma que Lázaro estaba durmiendo. ¿Es que existe entonces un sueño del alma? Hay algunas personas que debido a ese tipo de lenguaje y debido a otros textos del Nuevo Testamento que aparecen en las epístolas de Pablo, es decir, en las cartas del apóstol Pablo, entienden que cuando morimos entramos en un proceso como el que está dormido. Por eso se le llama el sueño del alma. No se ve nada, y solamente en el día del juicio la persona se despierta y entonces va a estar ante la realidad de la eternidad. Es importante destacar que no podemos sacar una conclusión apresurada sobre estas cosas. Alguien incluso puede tener el derecho de pensar de esa forma. Sin embargo, no parece ser la conclusión más adecuada para el Nuevo Testamento en esa cuestión. ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos da una idea de que este es un lenguaje figurado. Jesús no lo está diciendo literalmente. Tanto es así que él dice que Lázaro duerme. Y después dice, ha muerto, mostrando que la intención del uso de la palabra en un primer momento no fue literal. Por lo tanto, no aconsejamos que alguien piense que el uso del término dormir, al referirse a alguien que ha muerto, se entienda literalmente. Claro, porque de hecho el texto dice que después de 4 días él ya estaba más que muerto, ¿no es así? Ahora, Jesús tarda 4 días exactos para ir al sepulcro de Lázaro. ¿Es que quería provocar fuertes emociones? ¿Por qué esos 4 días? Ya ves, es interesante que en nuestra vida ocurren algunas cosas y queremos exigir que Dios haga algo pronto. No entendemos que la demora es parte del proceso del plan de Dios. Aquí veremos que Jesús tenía un propósito. Él dijo claramente que eso iba a ocurrir para la gloria de Dios. Así que la tardanza de Jesús está relacionada con el plan y el propósito divino. Pero además hay una cuestión muy importante que hay que entender aquí. Los antiguos judíos creían que cuando la persona se moría, su espíritu se quedaba allí hasta el 3er día. Después se marchaba y ya no había vuelta atrás. El hecho de que Lázaro hubiera estado 4 días en el sepulcro estaba bastante claro. Creo que cualquiera que tenga sentido común sabe bien que si una persona que muere y después se levanta tras 2 o 3 días, diríamos, no es que haya muerto del todo, sino que fue algún ataque que tuvo. Pero después de 4 días, nadie regresa. Y eso tanto desde el punto de vista del sentido común y de la observación de las personas más sensatas, como dentro del contexto judío. Así que debido a eso, todo el mundo estaba seguro que de hecho la resurrección fue un milagro, que Lázaro no se había despertado de un problema que tuviera. Yo me pongo a pensar, ¿esperaban Marta y María una resurrección en el sentido de que hasta el velatorio podemos esperar? Después de eso, ¿es que estaban dudando de todo aquello? Mira, la verdad es que ellas están en un conflicto, como nos ocurre a todos nosotros. De hecho, pasamos por esa situación. Tenemos fe en Dios. Creemos, pero creemos dudando. Creemos, pero tenemos nuestros conflictos personales y miramos a los problemas. Ellas están diciendo todo el rato, sabemos que tú eres el Cristo. De hecho, lo sabemos tanto que si estuvieras aquí, Él ni se habría muerto. Mira, creemos bastante en ti. ¿Has hablado de resurrección? Pues claro, sabemos que el último día la habrá. Pero en cuanto a la expectativa de que resucitase en aquel preciso momento, queda bastante claro que Marta y María se sienten un tanto reticentes y no lo están esperando. Ellas piensan que Jesús está hablando de alguna realidad más adelante y no tienen esa expectativa. Por eso el milagro aquí tiene una fuerza extraordinaria para el que lee todo el texto. Ahora bien,
El final del capítulo 11 de Juan termina hablando de ese milagro que has mencionado. Pero ¿cómo es posible no creer en Jesús después de un milagro como ese? Ya ves, ahí es que entra una cuestión interesante. Mucha gente piensa que si pudiera ver un milagro entonces creería, pero no lo hará, porque la simple percepción y visión de un milagro no produce fe. La fe, dice la Biblia, viene del oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe en el corazón, la fe que salva y que cambia nuestra vida. Es interesante que cualquier milagro siempre estará sujeto a una interpretación diferente. Y si la disposición del corazón de la persona es negativa, aunque ella vea a un muerto resucitado, seguirá protegiendo sus propios pecados. No servirá de nada. Por increíble que parezca, esa es la gran verdad. Los milagros no convierten, sino solamente la palabra divina, la palabra de Dios, es la que transforma el corazón del hombre. Para ti, amigo que estás siguiendo este estudio, permanece atento, porque aquí viene la conclusión del estudio de hoy. Hoy en nuestra Ruta 66 nos has acompañado en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Así es, querido oyente, hemos hablado de la resurrección de Lázaro. Nuestro tema, como recordarás, fue muerte y vida en la tierra de Israel. Así es, mi querido oyente de Ruta 66. En los días de hoy, con tanta mentalidad materialista, con tanto énfasis en el bienestar material, muchas personas piensan que la muerte es una realidad distante. Y cuando piensan de verdad en la muerte, creen que allí es el final de todo, el final del mundo. La gran verdad es que la muerte nos espera y que la muerte no es el final de nuestra jornada, de nuestro viaje, cuando nos vamos a encontrar con nuestro Dios y Creador. ¿Dónde está entonces nuestra esperanza? Leyendo el capítulo 11 de Juan, tenemos la gran verdad de la cual nadie con sentido común espiritual duda. La verdad de que Jesús es la resurrección y la vida. El programa Ruta 66 termina aquí, querido oyente, pero tenemos mucho más por delante. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Así que envíanos tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Conéctate a esta misma emisora en esta misma hora para encontrar la continuación de esta serie. Así que te esperamos. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.